¿Cómo conseguir una cita para solicitar la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática? Antes de solicitar su cita, es muy importante que lea con atención el listado de documentos exigidos para el trámite y los tenga preparados. Según su supuesto, debe revisar la documentación necesaria. Solo se podrá solicitar una única cita por persona y trámite. Para solicitar su cita, tendrá que registrarse previamente en la aplicación siguiendo los siguientes pasos. Debe remitir un único correo electrónico. Si envía varios correos antes de recibir respuesta personalizada, podría bloquearse su cuenta, a la dirección caag.lahabana.lmsol1@mac.es en el que incluya a una foto suya, nítida, junto a su carnet de identidad, como se indica en la siguiente imagen. Los datos del documento deben ser legibles. No debe utilizar gafas oscuras ni cubrir de ninguna forma cara ni cabello. B. Tras conseguir la documentación legalizada necesaria, deberá escanearla en un único archivo PDF. No se admitirán en otro formato, ni en más de un único archivo PDF, y enviarlo a la dirección anteriormente indicada. C. El asunto del correo debe ser citas LMD. D. En el cuerpo del correo debe escribir los siguientes datos: nombre, primer apellido, segundo apellido, carnet de identidad. Recuerde que debe estar escrito sin apóstrofes, ni acentos, si se acepta la ñ, ni guiones. En apellidos compuestos deben omitirse los guiones, separados cada dato del siguiente únicamente con un punto y coma sin ningún otro carácter, como el siguiente ejemplo: José María López Sánchez Bravo, carnet de identidad, 350227000215, tendría que escribir, José María López Sánchez Bravo, 350227000215. Ejemplo de correo válido. Recibirá en su buzón email desde el que lo remitió, un email de esta dirección, caag.lahabana.lmsol1@mac.es, en el que encontrará un nombre de usuario y una contraseña. Recomendamos que revise su carpeta de correo no deseado /spam por si le llegó a esa bandeja. Elegir fecha y hora. Muy importante. Una persona, una cita, no se admitirán registros a través de terceros. Los interesados deben tramitar su registro personalmente. Consultas, no se responderán consultas de ningún tipo en esta dirección de correo. Cualquier correo que no siga estas instrucciones será ignorado. Únicamente en caso que, seleccionada una cita, le rechace la contraseña recibida, puede escribir un correo a caag.lahabana.lmsol1@mac.es con el asunto error contraseña y adjuntando los mismos documentos que remitió para darse de alta en el sistema. Documentación requerida LMD. 18 de noviembre de 2022. Para tramitar su solicitud en el Consulado General de España en La Habana, deberá aportar la siguiente documentación. En el supuesto del anexo I. A. Los nacidos fuera de España cuyo padre o madre, abuelo o abuela hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen. B. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Requisitos. Anexo I, debidamente cumplimentado y firmado, original y copia. Hoja de declaración de datos, debidamente cumplimentada y firmada. Certificado literal o en extracto de nacimiento expedido por el Registro Civil Cubano del interesado /a debe ser original y legalizado en el MINREX. No es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. Original del acta de nacimiento del progenitor /a, literal o en extracto, expedido por el Registro Civil Cubano. Debe ser original y legalizado en el MINREX. No es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. Si el nacimiento del progenitor /a consta inscrito en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, no es necesario que lo aporte. Certificado de matrimonio original de los progenitores. Certificado español de matrimonio, si existe. En caso de que el matrimonio esté inscrito en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, no es necesario que lo aporte.
En caso de que no exista certificado español, deberá presentar certificado de matrimonio cubano original, legalizado por el MINREX. En este último caso no es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. En caso de no existir matrimonio en el momento del nacimiento del interesado, deberá aportar uno de los siguientes documentos por cada progenitor. Certificado de notas al margen de la inscripción del nacimiento de sus progenitores relativas a su estado civil. Sentencia de divorcio del matrimonio anterior de cada uno, si posteriormente no se contrajo nuevo matrimonio. Fe de soltería en caso de que no hayan contraído nunca matrimonio. Original y copia del carnet de identidad del interesado así el nacimiento de su progenitor no consta inscrito en el registro civil español deberá además aportar. Original de la certificación literal de nacimiento española del abuelo o abuela del solicitante, que originariamente hubiera sido español así el nacimiento del abuelo abuela consta inscrito en este registro civil consular no es necesario que lo aporte. Para el caso B, además deberá aportar la documentación que acredite la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Ver apartado F de documentación a aportar. En el supuesto del anexo 2. A. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Requisitos. Anexo 2, debidamente cumplimentado y firmado, original y copia. Hoja de declaración de datos, debidamente cumplimentada y firmada. Certificado literal o en extracto de nacimiento expedido por el Registro Civil Cubano del interesado debe ser original y legalizado en el MINREX. No es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. Original de la certificación literal de nacimiento española de la madre. Certificado de matrimonio original de los progenitores, certificado español si el matrimonio está inscrito en el registro civil español o, en caso de que no exista certificado español, certificado de matrimonio cubano original, legalizado por el MINREX. En este último caso no es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. Para matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de diciembre de 1978, ambos incluidos, deberá aportarse, además, documentación que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del marido y documento acreditativo de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio vigente en la fecha en que éste tuvo lugar. Estos dos documentos no serán necesarios cuando se trate de matrimonios formalizados antes del 5 de agosto de 1954, puesto que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, esto es, la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido. Original y copia del carnet de identidad del interesado A. En el supuesto del anexo 3. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, de memoria democrática, o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica. Importante, en caso de que padres e hijos mayores de edad deseen presentar sendas solicitudes de opción en virtud de lo dispuesto en de la Ley de Memoria Democrática, deberá enviarse un correo por cada uno de los solicitantes. Los correos con datos de varios solicitantes, aunque sean padres e hijos, no podrán generar cita alguna. Aquellos mayores de edad que deseen presentar su solicitud en virtud de la opción que su padre o madre realice por la misma Ley de Memoria Democrática, deberán adjuntar copia del resguardo de presentación de la solicitud de su padre/madre, dado que aún no podrán disponer de los datos registrales españoles de su progenitor A. Requisitos. Anexo 3, debidamente cumplimentado y firmado, original y copia. Hoja de declaración de datos, debidamente cumplimentada y firmada. Certificado literal o en extracto de nacimiento expedido por el Registro Civil Cubano del interesado A debe ser original y legalizado en el MINREX.
no es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. Original de la certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre de los solicitantes mayores de edad que opten a la nacionalidad española, al haberse reconocido a sus progenitores la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática de 2022 o la Ley de Memoria Histórica de 2007, la certificación debe haber sido expedida en el último año. Si el nacimiento del progenitor consta inscrito en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, no es necesario que lo aporte. Certificado de matrimonio original de los progenitores. Certificado español de matrimonio, si existe. En caso de que el matrimonio esté inscrito en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, no es necesario que lo aporte. En caso de que no exista certificado español, deberá presentar certificado de matrimonio cubano original, legalizado por el MINREX. En este último caso no es necesario que esté legalizado por el Consulado General de España en La Habana. En caso de no existir matrimonio en el momento del nacimiento del interesado, deberá aportar uno de los siguientes documentos por cada progenitor. Certificado de notas al margen de la inscripción del nacimiento de sus progenitores relativas a su estado civil. Sentencia de divorcio del matrimonio anterior de cada uno, si posteriormente no se contrajo nuevo matrimonio. Fe de soltería en caso de que no hayan contraído nunca matrimonio. Original y copia del carnet de identidad del interesado /A. En el supuesto del anexo 4. A fin de obtener la nacionalidad española de origen sobrevenida, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos. A. Las personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1b, del Código Civil. B. Los hijos menores de edad, de quienes adquirieron la nacionalidad española, por aplicación de la Ley 52/2007, que optaron, en virtud del ejercicio del derecho de opción, previsto en el artículo 20.1a, del Código Civil, por estar bajo la patria potestad de un español. Requisitos. Anexo 4, debidamente cumplimentado y firmado, original y copia. Acta de nacimiento española del interesado. Si el nacimiento del interesado /A consta inscrito en este registro civil consular no es necesario que lo aporte. Original y copia del carnet de identidad del interesado /A. Recuerde que para realizar su solicitud en este consulado general debe acreditar su residencia en esta demarcación consular. Este trámite únicamente se atiende con cita previa, en la que debe comparecer personalmente el interesado solicitante, en el caso de menores, acompañado de sus progenitores o su representante legal. Atención, se recomienda reservar cita cuando disponga de toda la documentación. Si el día de la cita no se presentan todos los documentos exigidos, se le dará un plazo de subsanación de 30 días naturales. Si en esos 30 días naturales no ha presentado los documentos faltantes, se dictará resolución denegatoria a su solicitud. Si al acudir a su cita el número de su carnet de identidad no coincide con el número de identidad de la cita reservada, no podrá ser atendido. Para reservar cita previa siga el siguiente enlace, cita previa. Puede consultar la instrucción en http://3ubs.boe.es/boe/dias/202/104/2022-1747.pdf. Puede consultar la Ley de Memoria Democrática completa en el siguiente enlace, http://3ubs.boe.es/buscar/act.php id signo igual boe-a-202217099.